Entonces pasamos con el curso, hermanos. Es bueno que ustedes anoten. Habrán algunas cosas que no están en el diapositiva porque la diapositiva no es para leer, sino para despertar la inquietud a escuchar y aprender, ¿no? Cuando nosotros estamos en la iglesia local, la preocupación es ser cristianos, ¿no? Ingresar, crecer, madurar como cristianos en la iglesia local, ¿no? Pero cuando estamos en un centro teológico, un seminario, una CBT, ya la aspiración es ser un obrero local o en todo caso un ministro también, ¿no? Entonces ya la posición es distinta, ¿no? Distinta de lo que uno estaba en una iglesia local. Y en una iglesia local el contenido que nos puedan dar es básico, general, pero es útil, ¿no? Es útil para la vida básica también. Pero cuando nosotros estamos en un seminario o una CBT, el contenido es más amplio, más elevado, más profundo, o en todo caso, se problematiza más, ¿no? Porque al darse cuenta que el contenido es mucho más amplio y profundo, de hecho, hay complicaciones, ¿no? En la iglesia local, la transmisión del contenido, se transmite el contenido, ¿no? Eh, Solamente se transmite el contenido, ¿no? Y quien transmite mayormente es el pastor de la iglesia local, ¿no? Mientras que un seminario, su función es distinta, no solamente es transmitir contenido, sino que también transmitir el proceso de cómo se hacen las cosas para que la persona tenga el dominio de la materia, ¿no? Sin proceso es bien difícil tener dominio de la materia, ¿no? Un médico que no sepa el proceso de operación no es médico, ¿no? El proceso hace que uno sea experto en la materia, ¿no? Y en la iglesia local, de hecho, nosotros estamos ahí para servir a la iglesia local, ¿no? Ya en el seminario el servicio se amplía, se especializa, más ministerial en la iglesia y más amplio porque también abarca servir en la sociedad, ¿no? Eso es para que se note la diferencia entre lo que es estar en la iglesia local y estar en el seminario. De una otra manera, la idea es que nuestra base de la iglesia local nos ayuda para que podamos tener un buen aprendizaje en el seminario. Y lo que se aprende en el seminario debe repercutir en la iglesia local en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, ¿Cuál es nuestra situación actual, no? Primero, el mundo de hoy es un mundo que está cambiando de paradigma, de cosmovisión. Paradigma, cosmovisión, los cambios ocurren cada 5 siglos, 10 siglos, ¿no? Esos cambios de paradigma no ocurren de un año a otro año, ni de 5 o a 10 años, ¿no? Son paradigmas establecidos por siglos y justamente nosotros estamos en la coyuntura del cambio de paradigma, ¿no? Estamos pasando de la modernidad a la posmodernidad y en ese interín estamos nosotros, ¿no? Cada paradigma construye sus propias imágenes, sus propias teologías, sus propias instituciones, religiones. Es decir, cada paradigma impone lo que cada persona, cultura, sociedad e institución debe ser bajo ese paradigma, ¿no? Eh, eh, los paradigmas son fuertes, imponen lo que debe ser cada uno. En todo caso, otra manera de entenderlo sería que cuando uno nace bajo un paradigma, nacemos con el chip de ese paradigma porque somos hijos de ese paradigma, ¿no? Quien nació en el siglo XVIII es hijo de la modernidad y como tal va a ver y entender las cosas bajo los lentes de la modernidad. Y quien nació en un paradigma postmoderno
va a ver la vida, la realidad, la historia, lo va a ver con los lentes de la posmodernidad. Modernidad no es igual que posmodernidad, son distintos paradigmas, cosmovisiones diferentes son, ¿no? Entonces, si eso es así, ¿qué evangelio ha producido la modernidad y qué evangelio va a producir la posmodernidad? Esa es la pregunta. Cada, cada sociedad o cultura, de una otra manera, ya que el cristianismo permeó todas las sociedades y culturas, el cristianismo afectó al mundo en general, cada sociedad y cultura, a razón de esa influencia, presencia del cristianismo en esa sociedad y cultura, cada sociedad y cultura va a crear su propia imagen de lo que es Cristo, ¿no? Su propia imagen de lo que es el Evangelio, ¿no? Eh, en África, de hecho, habría un Evangelio, pero según la cultura africana, ¿no? Y en Rusia también habría un evangelio, pero de acuerdo al contexto cultural de Rusia, ¿no? Entonces, cada sociedad, cada cultura ha producido sus propias imágenes de Cristo culturalmente, que no significa que sea escritural o bíblicamente, ¿no? Hoy en la actualidad sí tenemos abundantes evangelios, distintos evangelios, ¿no? Y eso necesita ser tratado, necesita ser respondido, ¿no? Y la otra es que la realidad nuestra a nivel de América Latina, la realidad es que hay un 50% de ciudad y 50% de campo, ¿no? Ciudad y campo son dos maneras distintas de vida. Quien está en la ciudad sabe muy bien que la vida es inminentemente acelerado. Nos despertamos rápido, comemos rápido, subimos al tren, ya no a una mototaxi, llegamos al centro de trabajo y ahí trabajamos rápido porque se nos exige resultados. Termina el trabajo en la mañana, salimos a almorzar y almorzamos rápido también. Y una vez terminado, ingresamos al trabajo y al término del trabajo del día regresamos a casa todo rápido. Así que toda persona que vive en la ciudad tiene un reloj, tiene un celular para medir y controlar el tiempo. Alguien de los presentes tiene su audio encendido. ¿Podría silenciar, por favor? Ronnie García. Y las personas que están en el campo no tienen una vida acelerada. Es pausada, llevan el tiempo, la manejan muy bien, ¿no? No están corriendo, inclusive no tienen reloj tampoco, no tienen reloj, no están preocupados por el tiempo, no son esclavos del tiempo como aquel que vive en la ciudad, ¿no? Y ellos se disponen a trabajar y no están sujetos al tiempo, ellos manejan su tiempo, ¿no? La ciudad, todas las cosas en la ciudad, la vida misma es factible si se tiene la economía, ¿no? Con dinero se puede vivir en la ciudad. Tanto así que todo tiene un costo, todo tiene un valor económico. Creo que hemos aprendido a valorizar económicamente todo, hasta las amistades se eligen más por asunto de si ese amigo es rentable económicamente, ¿no? Y a veces también la gente se enamora y se casa pensando mucho más en un seguro económico con el pretendiente, ¿no? Eh, el dinero se ha convertido como un elemento vital de la vida en la ciudad. Y tanto así que salud, si no tienes dinero, no hay curación. Eh, hasta el amor, si no hay dinero, tampoco habría matrimonio ni familia. Eh,
el dinero es para casi todo, ¿no? Y nadie podría comer si no tiene dinero, ¿no? La generosidad no es una virtud en la ciudad. Mientras que en el campo no se depende del dinero, ¿no? Porque las personas ahí tienen su huerta, tienen su chacra, tienen su ganadería, tienen seguro la alimentación, y la alimentación de ellos es mucho más natural. Entonces, esta realidad de ciudad y campo implica la diferencia, pero cómo se aborda con los evangelios en la ciudad y en el campo, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Presentar el evangelio a uno en la ciudad no es igual que presentar el evangelio a uno en el campo. Y eso nos plantea, en el fondo, cuál es la esencia del cristianismo, ¿no? ¿Dónde radica su esencia? ¿No? Y de hecho, para nosotros la esencia del cristianismo es Cristo, ¿no? Cristo es la esencia, pero si Cristo va a tener distintas imágenes, distintas formas de evangelio, que en muchos de los casos son productos mucho más culturales y no tanto bíblicos, eh, ¿cómo nosotros podemos conservar, mantener la esencia del cristianismo, que es el Evangelio de Jesucristo, y cómo respondemos a estas realidades, modernidad, posmodernidad, ciudad y campo, sociedades y culturas, ¿no? Como ya mencioné, el neoliberalismo trastocó todos los estamentos de la sociedad actual, en el sentido de que todo es un acto de rentabilidad, negocios son negocios, ¿no? Y en el ámbito religioso, inclusive, si uno nota, en primera instancia en las sociedades han aparecido muchos centros comerciales, ¿no? Y todo es un asunto de venta, todo es un asunto de negocio, y siempre están innovando la venta de productos, la publicidad, las ofertas y todo lo más. Inclusive si alguien va a comprar algún artefacto, se fija mucho más el, en el plus o la oferta que pueda ofrecer, ¿no? Para la compra, ¿no? Tanto así que casi la vida es un asunto de negocio, y eso también ha trastocado la iglesia, y a tal punto que a veces la iglesia genera productos para que tenga consumidores religiosos. Los consumidores buscan dinero, amor, salud y poder, ¿no? Entonces, a veces ocurre que las personas quieren salud, van a una iglesia, ingresa enfermo y sale sano, ¿no? En otro caso, va a una iglesia, ingresa soltero y sale casado, ¿no? Entonces, la iglesia se ha convertido mucho más como un centro religioso en la que produce productos para que los consumidores puedan obtener la compra de esos productos y solucionar sus problemas temporales. Y una vez resuelto, se retiran, ¿no? Esta es la situación en la que nos encontramos. Y la clave en esto, la necesidad de la interpretación bíblica, que en este caso sería la interpretación de los evangelios, ¿no? Sobre este punto, ¿alguna inquietud, aporte, preguntas? Si hay alguna pregunta, en todo caso pasaríamos a desarrollar la primera temática, ¿no? Vayamos con esta, a ver. En la actualidad se puede añadir, pero pongo como referencia lo siguiente, ¿no? Tenemos evangelios. Tenemos Evangelio católico, Evangelio de la prosperidad, Evangelio de la guerra espiritual, Evangelio liberacionista y otros evangelios más, ¿no? Eh, explico cada una de estas y luego planteo la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir el falso evangelio del verdadero, ¿no? Eh, el evangelio católico eh, es más acerca del Cristo bajo la pasión y la muerte en la cruz, ¿no? La imagen queda más en ese momento, ¿no? La muerte de Cristo, ¿no?
Pero el Evangelio católico no solamente hace referencia a la muerte de Cristo, sino que también eh, Cristo en la cruz agonizando está de una otra manera airado con nosotros porque por culpa nuestra está muriendo, ¿no? Y viéndolo en esa condición es un poco difícil pedirle ayuda, intercesión, cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica suma esto a María, la mamá de Jesús, donde es mucho más preferible interceder a María para que ella vaya a mediar entre Jesús y nosotros, ya que Jesús está airado, ella pueda mediar y así tener acceso a los favores de Jesús, ¿no? O en todo caso, María se encargaría de ayudarnos a nosotros, ya que Jesús está en una situación de pasión, muerte en la cruz, María nos podría atender, ¿no? Entonces, el Evangelio católico tiene esa imagen, pero esta imagen lo ha puesto sacramentalmente, ¿no? Porque no hay una exigencia de conversión a las personas, como el caso de Jesús y la samaritana, Jesús y Zaqueo, Jesús y Pedro, esos encuentros personales que tuvieron, sino que la Iglesia Católica hace alusión a los sacramentos y que una persona se convierte cuando haya participado del sacramento del bautismo. Con el sacramento del bautismo, ese niño se convierte a Cristo y es parte de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, es por eso que en el caso de ellos, la Iglesia Católica es mucho más una iglesia sacramental y no tanto una iglesia cristológica, ¿no? Que fomente el encuentro personal con Cristo. Caso distinto al nuestro de las iglesias evangélicas o protestantes, nuestra imagen es del Cristo resucitado, que triunfó sobre la muerte, que triunfó sobre la pasión y la muerte de Cristo, ¿no? Eso cambia la perspectiva, es una diferencia sustancial, ¿no? En el caso del Evangelio de la Prosperidad, este, toda sociedad necesita un evangelio que lo legitime, ¿no? En todo caso, culturalmente, sociológicamente y antropológicamente se habla de que toda cultura y sociedad necesita una religión que le vaya a legitimar la cultura y la sociedad tal, ¿no? Y el Evangelio de la Prosperidad surgió en un contexto de la sociedad norteamericana en prosperidad, años 70, 80, 90 del siglo pasado. Pero necesitaba religiosamente un evangelio que legitime, ¿no? Que avale, que justifique la prosperidad, ¿no? Y dicho evangelio mm, em, fundamenta de que la pobreza es maldición, como la enfermedad misma, ¿no? Ser pobre es una maldición, no es lo que Dios quiere para los suyos. Y anuncia la prosperidad como la bendición de Dios. La bendición de Dios es visible, tangible, y eso se nota a través de la prosperidad material, económica, estatus y otros más, ¿no? Entonces, el Evangelio de la Prosperidad anuncia que si eres pobre, estás bajo la maldición, acepta este Evangelio y serás próspero, con lo cual tus problemas temporales serán resueltos, ya que la economía, el dinero, solucionan los problemas de la vida temporal. Aceptando este Evangelio, tú serás próspero y tus problemas serán resueltos, ya no sufrirás, no vas a padecer. Suena algo así como pare de sufrir, ¿no? Y el Evangelio de la guerra espiritual eh, revela que los males, sufrimientos, miserias humanas es resultado de la presencia, influencia de ciertos entes espirituales de carácter maligno, ¿no?
es como que potestades malignas tienen control de esta casa, de este barrio, de esta sociedad, de esta comunidad, ¿no? Y a razón de esta presencia, influencia demoníaca, ¿no? Maligna, tenemos todos los males y vicios humanos, ¿no? Drogadicción, tráfico de personas, prostitución, corrupción, calamidades naturales, pobreza, miseria, injusticia, ¿no? Entonces, por más que se predique el evangelio, nadie se convierte porque esta ciudad está atada por una potestad maligna, ¿no? Y se necesita atar esta influencia satánica, esta presencia demoníaca de este lugar, se necesita atarlo para que una vez que sea atado, los hombres quedan libres y así podemos hablar del Evangelio y recién se vería si ellos se convierten al Evangelio y puedan cambiar su vida, como también la comunidad o la sociedad en la que se encuentran, ¿no? Este Evangelio hace ver que la batalla fundamental es del creyente o del hombre con el diablo, ¿no? O con Satanás, ¿no? Si hacemos algo malo o desobedecemos, si estamos en el culto y dormimos, espíritu demoníaco de sueño, ¿no? Si nos enfermamos de gripe o de COVID, espíritu demoníaco de COVID, ¿no? Entonces la persona está mucho más al tanto de las entes demoníacas, inclusive de Satanás, está más al tanto, está mucho más al cuidado de ello, ¿no? Porque su vida cristiana depende, los males que realiza es culpa de alguna influencia satánica o demoníaca, ¿no? Entonces debe cuidarse y está mucho más obsesionado de las huestes demoníacas, ¿no? Y muy poco en cuanto a Cristo, ¿no? Dicha persona diría, si no puedo vencer a la hueste demoníacas, tampoco podría yo seguir a Cristo, ¿no? Entonces primero tengo que lidiar porque mi vida, la libertad, y luego para ser cristiano, depende mucho si soy libre de las influencias satánicas demoníacas, ¿no? Entonces todas las cosas malas que él pueda hacerlo, lo achaca, lo culpa a las huestes demoníacas, ¿no? Son influencias satánicas que han hecho que yo cometa esta falta de desobediencia y mal, ¿no? Luego tenemos Evangelio Liberacionista, cuya imagen es la de un Jesús revolucionario, ¿no? Eh, es un Jesús que responde ante la explotación de los pobres, de los marginados, por los ricos y poderosos. Entonces se crea la imagen de un Jesús revolucionario que está identificado y comprometido con los pobres y él acompaña para que los pobres puedan ser liberados, ¿no? Y puedan tener una sociedad justa, de paz, de armonía y de comunidad, ¿no? Y eso se ha visto en América Central y América del Sur, las teologías de las liberaciones, ¿no? Esas distintas versiones, pero era un evangelio liberacionista a tal punto de que podíamos coger las armas para poder vencer a los explotadores o capitalistas y así nosotros alcanzar nuestra liberación social, ideológica y política, ¿no? Bueno, esos son los evangelios y podemos mencionar más. No sé si ustedes pueden mencionar algún otro evangelio que han visto, escuchado o algún comentario sobre esto de los evangelios que compartí con ustedes. Y luego pasamos a la pregunta, ¿cómo distinguir el falso evangelio de verdadero? Vayamos si hay de parte de ustedes algún otro evangelio que hayan escuchado o visto y qué comentario, apreciación tienen sobre estos evangelios que les compartí. Doy lugar a la participación. Antes me mencionan su nombre, por favor, para anotar su participación.
Amén, pastor. Sí, escucho. ¿De parte de quién? Andy Peña. Ya. Sí, hermano. Hay se puede decir una secta o evangelio, que es eh, el Dios, el Dios Madre. Ah, No sé si habrá escuchado. sí, sí, le escuché, pero como novedad, ¿no? Es nueva realmente, ¿no? Ajá. Y creo que sería Sí, bueno tomar en cuenta un compañero este de aporte. trabajo, Te escuchamos, Andy, disculpa. un compañero de trabajo un compañero de trabajo me estaba comentando de que él había escuchado y unos cristianos me dijo, ¿no? Que estaban Mm, en un parque, se reúnen sí. creo que en el centro de Lima me había dicho. Y Ah, vale. creo que el que están de repente me hizo un nombre, me dijo que se llamaba Ansanjón, pero Ya. no recuerdo bien si era el que inició esta propuesta, no sé, ¿verdad? Pero se me grabó el nombre, Ya. Ansanjón, la Ujú. madre Dios, el madre Dios, algo así. Buen punto, Edwin. Gracias por ese aporte. Creo que ellos también vienen con un evangelio y habría que indagar y luego responder de manera acertada, ¿no? Buena. Ujú. Pastor, buenas Ronald, noches. sí, de parte. Asensio Alca. Ya, bien, Asensio, te escuchamos. Pastor, en este caso del Dios es amor, que ellos también proclaman ya también la, la sanidad, en este caso, ¿en qué línea estarían los dioses amor que siempre están en ese, Con este mensaje. se puede decir, afán, todo eso, pero de la sanidad, ¿no? Buscando la sanidad corporal de las personas? Buena inquietud. A ver, vayamos a poner los puntos para entender mejor las cosas. Primero, Dios como Jesús y el Espíritu siguen sanando, ¿no? Porque ellos, el Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre como tal, hacen las mismas cosas de ayer, hoy y siempre, ¿no? Ah, este, este problema también lo pasó Jesús, ¿no? En el Evangelio de Marcos y Lucas hace mención que en una jornada que Jesús tuvo, después de que él venció a Satanás en el desierto, Jesús va y predica en Nazaret. La prédica es buena. Se sorprenden los que son compañeros vecinos de Jesús porque había vivido en Nazaret y al escuchar la prédica los nazarenos quieren matarlo, ¿no? Entonces luego va a una sinagoga, está enseñando, mucha gente le sigue y aparece un poseso, ¿no? Y Jesús hace un alto en la enseñanza y libera al poseso, ¿no? Agotado de ese trajín, va a la casa de la suegra de Pedro y los discípulos interceden por la suegra de Pedro que tenía alta fiebre y Jesús le sana, ¿no? Era sábado, llega a las 6, porque para los judíos llegar a las 6 de la tarde ya era domingo, ¿no? Entonces todos los posesos, enfermos y pacientes bajan a Jesús y Jesús tiene un trajín muy extenso de atención a los pacientes, ¿no? Y a los posesos, ¿no? Entonces al día siguiente Jesús se levanta temprano, va al desierto. Las narrativas no son distintas, sino que son complementarias, pero el primero en acercarse es Pedro y luego la multitud. Pero ambos concuerdan en que Jesús debe volver a hacer lo mismo que ha hecho ayer, en el sentido de curar y sanar a la gente, ¿no? Y la frase que queda bien claro, como respuesta de Jesús, les doy lectura, anoten para que puedan tomarlo en cuenta. Sería Lucas, Lucas 4, del 42 al 44. Yo leo, es Lucas 4, del verso 42 al 44. Dice:
Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Claro, con todo lo que Jesús ha hecho, ¿quién no quisiera que él se quede, no? Porque no habría enfermos, no habría posesos, no habría esto ni aquello. 43. Pero él les dijo, y ahí presten atención, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga. Es decir, Jesús mismo pasó una tensión de cambiar su ministerio, viendo que la necesidad de la gente era otra, ¿no? Salud, dinero, amor, es decir, eran otras necesidades y Jesús había venido más por predicar el evangelio de Dios, pero parece que la gente tenía otros intereses y necesidades. Pasó esta tensión si él va a continuar en el ministerio de la palabra o va a continuar en un nuevo ministerio que sería curar, sanar y liberar, ¿no? Y en ese momento, al amanecer, orando, él define, o en todo caso confirma, de lo que él había establecido ya con anterioridad, de ejercer el ministerio de la palabra. Eso no significa que no vaya a sanar y curar. Jesús siempre sanó y curó en la medida que se encontró con las necesidades providencialmente, ¿no? Entonces, en ese punto, pasando a la pregunta, eh, creo que acá tenemos eh, ¿cómo se puede decir? Tenemos un descuido. Nos estamos abocando mucho más a los síntomas del problema. Dinero, amor, salud y poder, ¿no? La gente tiene más intereses en sus necesidades temporales, ¿no? Y vienen a la iglesia, al evangelio o a Dios por sus necesidades temporales. Una vez que ya fueron resueltas las necesidades temporales, caso los 10 leprosos, ¿no? Caso los 10 leprosos, de los 10 solamente uno volvió. Los restos, una vez que están curados, ya no les interesa más. Iglesia, Dios, fe, gracia, ya no les interesa más, ¿no? Entonces creo que el mundo actual, con influencia neoliberal, ha producido iglesias que producen productos de venta para solucionar necesidades temporales. La gente ve esos productos, ¿no? Ingresa, ingresa pobre y sale rico. Ingresa sano y sale curado. Y con eso la gente resuelve su necesidad temporal y ya no hay necesidad de ir a la iglesia porque vino por ese asunto en particular, ¿no? Pregunta fundamental, ¿y qué tiene que ver la predicación con esto? Sí tiene que ver bastante, ¿no? Porque por la predicación del Evangelio eh, se descubre la necesidad por la cual realmente vino Jesús. Y siguiendo la línea de lo que mencioné, voy al capítulo 4 de Marcos, uno se va a percatar, disculpen, no es capítulo 4, capítulo 2. Capítulo 2, Jesús sana a un paralítico y Jesús introduce el tema que en los pasajes anteriores nunca se ha introducido. ¿Cuál? El perdón de pecados. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa gente vino por su necesidad temporal. Ninguno de ellos vino por una necesidad de perdón de pecados. Solo cuando sale el encuentro real con Jesús, se dan cuenta que hay un problema mayor, más allá que dinero, amor, salud y poder, que es el pecado. Y que solamente Jesús puede solucionar ese problema. Por esa razón vino, y es a eso a la que debemos apuntar. Las cuestiones de milagros sí existen, Dios lo hace, inclusive lo hace de manera providencial y sí lo va a hacer porque Él es muy bueno y muy misericordioso, ¿no? Pero no he visto en los evangelios, leído y entendido, en la que Jesús maneja las curaciones de una manera pública, publicitaria, marketing, que creo que sonaría mal porque estaría usando a los enfermos para darse a conocer más Él y nunca
Él ha hecho esto, ¿no? Los milagros que Jesús ha realizado siempre fueron milagros providenciales que se encontró y los hizo de manera privada en mayor parte. Claro que la gente al ver eso ha hecho correr, pero aún eso que la gente lo ha hecho correr, que él sanó, curó, liberó, siempre le advirtió y dijo, pero no lo cuentes a nadie. Porque la finalidad que Jesús tenía era que cada hombre, individuo, descubra quién es Jesús o descubre la identidad de Jesús. Solamente cuando uno descubre quién es Jesús, descubrimos nuestra condición real de que somos pecadores y descubrimos que solamente nos puede perdonar y nos puede salvar. Eso. Creo que hay que definir. Estamos predicando el Evangelio. Si predicamos el Evangelio, hay perdón de pecados. Y Dios en su gracia y misericordia cura, sana, libera, porque el Evangelio es suficiente en este sentido, ¿no? Pero habría que ver si estamos solamente predicando para los síntomas temporales que la gente tiene, ¿no? Luchan, lidian y no pueden solucionarlo. Si es eso, habría que hacer un cambio, un giro, una corrección en este aspecto, ¿no? En ese punto, hermano Asensio, gracias por la pregunta. Sí, Perfecto, gracias, pastor. Wildoro. Sí, hermano Wildoro Torres, lo escuchamos. Hermano Wildoro, a la una. Ya, sí, pastor. Pastor, mi pregunta también es, ¿no? Sobre qué de los de solo Jesús, ¿no? Ellos dicen que bautizan el nombre de Jesús, ¿no? Y cuando hicimos una comparación, me preguntan, ¿usted cómo se bautizó? Yo, bueno, a mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, eso es falso, me dice, ¿no? Sino, ¿y cómo entonces usted se bautiza? En el nombre de Jesús, nada más. Entonces, eso es mi pregunta, pastor. ¿Cómo es la doctrina de ellos? ¿No? Si es la falsa doctrina o es la sana doctrina. Bueno, yo creo que primero, para que nosotros podamos aceptar que es una doctrina, debe tener tres sustentos, ¿no? Tres sustentos escriturales. Uno del pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Porque se ha anunciado, profetizado sobre esta verdad. Otro, un pasaje de los evangelios en la que Jesús respalda eso que se anunció y se profetizó, porque no hay contradicción entre lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento ni lo que Jesús dijo en los evangelios. No hay contradicción, ¿no? Y tercero, debe tener el sustento y el aval de un pasaje epistolar, porque las epístolas son un cuerpo literario de teología y ética, ¿no? Entonces, ella nos sustenta de manera teológica de lo que ha dicho Jesús y de lo que Dios ha prometido, ¿no? Entonces, no podríamos fundamentarnos sobre un solo texto ni de una sola parte, tienen que ser de la totalidad de la palabra de Dios. Eso en primera instancia, ¿no? Nunca hacer doctrina de un texto, ¿no? Segundo, yo creo que leyendo la Biblia, la afirmación de solo Jesús cae por su propio peso, ¿no? Yo preguntaría, porque en el caso de ellos, solo Jesús para ellos significa solamente que hay un solo Dios, pero que se ha manifestado, este solo Dios es Jesús y que se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu, ¿no? Son tres caretas, tres formas en las que Él se manifiesta. Y en el caso nuestro, nosotros creemos en un Dios trino, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu. La pregunta fundamental sería, ¿qué diferencia, al margen del sustento bíblico que le voy a dar después, pero qué diferencia habría en creer en un solo Dios, en este caso solo Jesús, y creer en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu? ¿Hay alguna diferencia al margen del número? 3 no es igual que 1, pero ¿en qué medida esta, solo Jesús, un solo Dios, y esta, Dios trino, o Trinidad, afecta la vida, ¿no? Es decir, para nosotros, ¿afecta o no afecta? No digo, no, yo no pregunto la diferencia numérica 1-3,
¿en qué medida afecta a nosotros si creeríamos solamente un solo Jesús, un solo Dios? ¿Qué diferencia habría con creer en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Esa pregunta es fundamental, ¿no? Y en verdad sí hay bastante diferencia, porque cuando nosotros creemos en un Dios trino, Dios nos elige, Dios nos exige amad unos a vosotros, ¿no? Unos a otros, amad unos a otros, ¿no? Nos exige perdonar unos a otros, ¿no? Nos exige sumar, ¿no? Como cuerpo, ¿no? Entonces la exigencia del amar unos a otros, si fuera un solo Dios nada más, yo le preguntaría, ¿y usted a quién ha amado fuera de usted mismo? Porque siendo uno solo, no hay a quien amar. Con lo cual se hace inútil esta afirmación, porque en la vida cristiana, históricamente, bíblicamente, toda verdad teológica tiene implicancia ética. Pero cuando planteamos esta inquietud a la Trinidad, le preguntamos al Padre, Padre, ¿y usted a quién amó? El Padre amó al Hijo, y el Hijo al Espíritu, y el Espíritu al Padre. Entonces la demanda, la exigencia de Dios Trino es porque ellos lo hacen, y nos piden a nosotros que amemos unos a otros. Entonces en ese aspecto es una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia. Además también un solo Dios es muy egoísta. Caso de la Trinidad es mucho más corporativo. Más todavía no hay egoísmo. Ninguno de los tres están lidiando, batallando por ocupar puestos y posiciones. Y los tres han creado el mundo, han hecho la obra redentora y van a traer la consumación final, ¿no? Entonces el trabajo de la redención es colectiva, corporativa. La redención no es la obra de uno, es la obra de los tres. No existe la obra de uno. Entonces en ese punto cae por su propio peso, ¿no? Para nosotros está bien claro que en Génesis y Dios creó, hagamos al hombre, plural, hace referencia a los tres, y Jesús mismo en el bautismo da la expresión descriptiva, narrativa. El cielo se abrió, se escuchó la voz del cielo, el Padre hablando, el Hijo sumiso a Juan Bautista y el Espíritu descendiendo. Ahí están los tres, ¿no? Efesios capítulo 1 del 4 al 14 hace referencia de cómo Dios Padre nos ha elegido y predestinado, el Hijo nos ha redimido y el Espíritu nos ha sellado. Están los tres. La salvación no es de uno de los tres, es de los tres, ¿no? Eso, hermano, Wildorto. Gracias, profesor. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, hermanos? ¿Preguntas, aportes? En todo caso, pasemos a la pregunta que está puesta ahí, ¿no? ¿Cómo distinguir el falso evangelio del verdadero? ¿Cómo se puede distinguir? Porque hay tantos evangelios que cuesta mucho distinguir cuál de ellas es falso o en todo caso dónde está lo verdadero, ¿no? A ver, participación. Uh-huh. Pastor, dio Asensio. Sí, Asensio, te escucho. Te escuchamos. El verdadero evangelio está basado en la salvación en fe en Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Pero los demás, lo falso, todo eso, también, por ejemplo, el catolicismo da una serie de dogmas que cumplir para ser salvo, pero el evangelio verdadero está basado que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y también Él es el Señor
¿no? Y quién ha resucitado con poder y se ha sentado a la diestra del Padre, ¿no? Quizás en ese sentido, el nuevo pacto es que la salvación es por la fe genuina en nuestro Señor Jesucristo, por su obra redentora en la cruz. Ujú. Cierto. Buen aporte, hermano Asensio. ¿Alguien más? Hacemos un alto, hermanos. Hemos estado 1 hora y media sentados, escuchando, y creo que hay que hacer un alto de 15 minutos. Pueden aprovechar para tomar un break, un descanso, un refresco, un mate, algo. Y en 15 minutos volvemos para continuar, hermanos. ¿Estamos? Sí, lo escuchamos, pastor. Gracias. Vamos a distinguir el falso evangelio del verdadero. Primero, como el caso de los billetes, ¿no? Si yo no conozco ningún billete verdadero, menos voy a poder identificar lo falso, ¿no? Así que los que trabajan en el banco son expertos en cuanto al billete verdadero, ¿no? Lo han tocado, olido, palpado, y el manejo constante y el uso constante de eso les ha hecho expertos en distinguir el falso de lo verdadero y lo verdadero de lo falso, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, 3 puntos, ¿no? Uno, eh, conocemos temas y no conocemos Biblia, o específicamente eh, conocemos temas evangélicos, pero no conocemos los 4 evangelios. Me pregunto si ustedes han recibido prédica y enseñanza de sermones y enseñanzas en serie del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tomando en cuenta que si uno predicase sobre o enseñase sobre Mateo, no lo haría en un año, lo haría por lo menos en 3 o 4 años. ¿Han tenido esa experiencia de conocer los evangelios, conocer libros enteros de los evangelios? Porque si queremos conocer el evangelio, la única fuente que tenemos para ello es solamente los 4 evangelios. No tenemos otra fuente. No hay otra fuente para saber exactamente en lo que consiste el evangelio. Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan las únicas fuentes para conocer el evangelio. Entonces, si yo no conozco los 4 evangelios, mínimo uno de los evangelios, indudablemente voy a ser engañado por uno de los falsos evangelios que hay en el mundo, ¿no? Porque de una u otra manera todos quieren evangelios que resuelvan los problemas de este mundo, ¿no? Pero son evangelios que son productos de la sociedad y cultura, pero no es producto del evangelio, de estos 4 evangelios, ¿no? Entonces, si yo no conozco los 4 evangelios, Mateo 28 capítulos, Marcos 16, Marcos 16, Juan 21 capítulos, Lucas tendríamos nosotros 24 capítulos. Si no conocemos, ¿cómo podría yo distinguir al falso evangelio, ¿no? Primero, ¿no? Primero. Y segundo, el evangelio consiste primordialmente un punto de partida fundamental. Si el primer paso nunca se ha dado, está por demás el segundo, tercero y cuarto paso, ¿no? Porque el primer paso es fundamental, ¿no? Y ese primer paso es el encuentro personal con Cristo, ¿no? Con el Cristo resucitado, según los 4 evangelios. Ese encuentro personal en el que uno descubre que Jesús es el Cristo y uno es el pecador, y a la par que Jesús es el que perdona pecados y nos salva. Si eso no se ha dado, que es el primer paso fundamental, menos podré darme cuenta de los falsos evangelios, ¿no?
El encuentro personal de Jesús y la samaritana fue un encuentro en el pozo de Jacob, en Samaria, pero de hecho si le preguntáramos a la samaritana cuál es el momento, la experiencia, la situación grande que ella ha tenido en la tierra, ¿no? Y ella no va a mencionar pues el pozo de Jacob, lo mencionaron como contexto, pero lo que va a mencionar ella es el encuentro personal con Jesús, ¿no? Al margen del contexto y escenario que tuvo ella, ¿no? Entonces, Cristo desplaza todo escenario. Cristo disminuye toda influencia temporal, ¿no? La desaparece, ¿no? Y uno se queda con él, ¿no? Entonces, si realmente no he tenido la experiencia con Cristo, difícilmente podré distinguir el falso evangelio, ¿no? Difícilmente, ¿no? Y, y tercero, ya que el evangelio es la esencia, ya que Cristo es la esencia del evangelio, del cristianismo, Cristo es la esencia del cristianismo, queda claro que se debería fomentar estudios bíblicos acerca de libros enteros de la Biblia en la iglesia local. Porque la Biblia es la única fuente que tenemos acerca de lo que es la verdad. Fuera de ella no tenemos acceso a la verdad de quién es Dios y quién es el hombre, ¿no? Eso sería necesario para distinguir los falsos evangelios que hay en la actualidad, ¿no? A ver, si no hay preguntas, aportes, pasemos al tema de los apócrifos. Voy a... se les compartió, hermanos, una lectura que dice el Evangelio de Santo Tomás, ¿no? ¿Lo tienen? Sí, llegó, pastor. Ya, le voy a pedir lo siguiente. Lean ustedes el párrafo 2, gorriones hechos con barro, 1. El párrafo 4, 2 y 4, 2 y 4. La número 9, Jesús en la fuente. Ya, esos tres nomás, ¿no? Jesús en la fuente, la 11, disculpe, la 11, no la 9. La 11, Jesús en la fuente. La 2 y la 4. 2, 4 y 11. ¿Pueden leerlo, por favor, cada uno? Y luego compartimos su apreciación eh, sobre esa lectura, ¿no? No se va a leer todo, sino esas que he mandado selectivamente, la 2, la 4 y la 11, ¿no?
Uno nomás. Sí. ¿Hemos compartido esa presentación? ¿Quién puede iniciar su participación en cuanto a su apreciación de estos tres? Y si alguien ha leído otro más, bienvenido, ¿no? Pero, ¿cuál es su apreciación? Pastor, yo podría aportar que nada de Antes que esto nada, lo he hermana, leído. Rosa Navarro, un favor, su nombre, por favor. Rosa Mercedes Navarro Juárez. Y le Ya. decía de que yo podría aportar que todo lo que he leído no lo he leído en ninguno de los evangelios que están en la Biblia. Ah, buen detalle. Y Yo no pero los he leído, ya. no hay, y eso es lo que me llama mucho la atención. Esta Ujú. clase de evangelio de este escritor, Santo Tomás, no está en la Biblia. Y lo que cuenta en esas lecturas, ¿qué Ya las impresión le... lecturas a mí me da la impresión de que, pues, lo que se dice de Jesús, ¿no? Cuando era pequeño, no concuerda a lo que yo conozco de Jesús. Él Ujú. al momento de que dice del niño que al momento de que lo tocó, quedó muerto. Sí. Y después de la vasija de barro que se quebró y lo volvió a llenar en su túnica. Entonces esas cositas son las que a mí no me convencen. Sí, sí, sí. No, está bien. Gracias, hermana Rosa. ¿Quién continúa, por favor? Su comentario, nombre y comentario. Bien. ¿Lo Yo, han profesor. leído? Sí, Sí. pastor, ¿Asensio? Asensio. ¿Asensio? Sí, Ya. los actos que hace es algo increíble, pero podemos entender también por otro lado que nuestro Señor Jesucristo, eh, Él era 100%, ¿no? Dios, pero también hombre. Entonces, por más niño que Él sea, siempre tenía el poder, ¿no? Pero quizás en el primer milagro del vino en Caná, dice también que mi hora no ha llegado todavía, ¿no? Quizás eso sería algo, un contraste a estas escrituras que hemos dado lectura de los tres párrafos. Ujú. Bien, Asensio, gracias. ¿Alguna hermana, un hermano? A ver.
Amén. Hermanos, buenas noches. Amén. En nombre del Señor. Hermano Guillermo le habla. Estaba leyendo una Guillermo. parte, hermanos, en el cual dice, ¿no? El niño chocó con la espalda de Jesús y Jesús se irritó. Acto que nunca hizo eso nuestro Señor. Un Sí, detalle cierto. en esa parte. Pero nuestro Jesús era puro amor y nunca se irritaba. Al contrario, decía a los niños que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, pues una contradicción muy, muy notoria. Sí, Gracias, hermano. Guillermo. ¿Otro? Anthony. ¿Alguien más? Amén, pastor. Sí, nombre. Andy Peña. Yandy, te escuchamos. Bueno, de estos tres textos, que, bueno, los 3 capítulos, notamos pues que hay un, no se podría decir un pequeño, sino una diferencia abismal sobre el carácter de Jesús, ¿no? Desde cuando era niño, ¿Cierto? también cuando chocó con la espalda, bueno, con un niño se chocó, ¿no? Dice Sí. acá, enfureció, se enloqueció, tuvo o sea, nos da la imagen de un Jesús diferente al que estamos Narra los leyendo evangelios. en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, ¿no? Ujú. Hay una diferencia muy increíble, ¿no? No podemos, no podemos pensar por ningún motivo que Jesús se enfurecía, se irritaba, enloquecía y todo eso, ¿no? Ujú. Me Sí, imagino que no está dentro del canon porque no, o sea, jamás estuvo o tuvo parte esa conducta de nuestro Señor, que es un maestro. claro, en todo caso no ha sido incluido porque contradice a los 4 evangelios, ¿no? Amén. Sí, sí, pastor. Gracias, Andy. Anthony, te escuchamos. Buenas noches, ¿me escucha ahora? Sí, Bien, te escuchamos. bueno, yo quería aportar algo sobre lo que es de los gorriones. Y en parte hay uno donde dice que Jesús hizo eso un día sábado. Bueno, como sabemos también en los evangelios sí menciona también que Jesús rompió esa regla de los sábados por cuando lo acusaron y todo eso. Y también sobre el niño, pues, como ahí en esa parte pinta a Jesús como un niño muy impulsivo, que no sabe controlar las emociones, y bueno, eso sí creo que está mal, por eso es que no se le considera realmente ese evangelio, y Ujú. nada, solo eso. Muchas gracias. Gracias, Anthony. Hermana Clara Gil. Bendiciones, pastor. Sí, que hay Un mucha gusto, gracias. confusión. Mi pregunta es, ¿con qué propósito se escribió este evangelio? ¿Qué es lo que quería hacernos entender este autor, entre comillas? Porque no se sabe si es el autor Tomás, ¿no? Porque De hecho, no lo también es. Ujú. Le escuchamos. y ellos creían que nos quieren hacer creer como una fábula, una mentira, que el niño Jesús tenía ya poder. Es algo confuso. Ujú. Sí, bien, hermana Clara. Pasando esta ronda de participación, paso a compartir sobre lo que nos dice estos evangelios, ¿no? Pero gracias por la inquietud. ¿Alguien más? Pastor, disculpe. Sí, sí. Pastor, disculpe, hay algo que es bastante diferente a los evangelios de tanto de Lucas, de Mateo, Marcos, etcétera, ¿no? Ya. Y creo yo que dentro de esa diferencia, ¿no? Que, y bueno, siempre en los evangelios, el que redacta, ¿no? El que escribe, el que hace su libro,
Dice, acá bueno, dice yo, Tomás israelita, nada más. Ujú. No dice si caminó con Jesús o vivió cerca de Jerusalén, tuvo una familiaridad con Jesús, porque él dice que, bueno, aquí escribe que lo conoció de niño. Y ahí hay Ujú. bastante duda, ¿no? Se puede decir. Esa es mi opinión. No da algo concreto, Sí, sí, algo que sí. pueda Está bien. decir que lo conoció de cerca, bueno, fue esposo de su cuñada, bueno, algo así, me Apóstol imagino que Juan, puede, que es testigo. Este, como testigo, exacto. Ajá. Ya, gracias. Tu nombre, hermano. O sea, Tu nombre, no hermano. dice nada. Disculpe. Andy Peña nuevamente. Andy. Ya, ya. Profesor, Gracias, Andy. profesor, Gracias. profesor, disculpe, ¿será Sí, este un de parte. anticristo? ¿Aló? ¿Te refieres a lo que cuenta este evangelio? Sí, profesor, sí. Ya. No, no es un anticristo. Yo creo que lo que pasa acá es sobre un hecho real. Siempre hay versiones e interpretaciones, o en todo caso también el mundo tiene su propia versión, ¿no? O cada cultura tiene su versión de ese hecho real, ¿no? Entonces, cuando vemos el caso de Jesús en los evangelios, posteriormente surgieron los evangelios apócrifos, que cuentan historias desde ese mundo interpretando el hecho de Jesús, ¿no? Porque la fuente que tenían todos ellos era desde los 4 evangelios, pero los 4 evangelios no cubrían toda la vida de Jesús, ¿no? En el caso, por ejemplo, los 18 años de Jesús perdidos, de 12 a 30, o en todo caso, toda la vida privada de Jesús, no tenemos la fuente de información de ello, ¿no? Entonces, ante ese vacío, en su tiempo, las religiones y otras culturas han visto conveniente interpretar o reinterpretar a Jesús desde su cultura, desde la cosmovisión de cómo ellos interpretarían o cómo ellos entenderían a Jesús desde su cultura y presentan esto, ¿no? Es- Sí, porque ¿Alguien más? cualquiera que, disculpe, profesor, porque cualquiera que lee esto y no entiende bien las Sagradas Escrituras puede confundir a la sana doctrina. De hecho, ¿no? De hecho, honestamente, lo que cuenta Santo Tomás es más impresionante cuando era niño, ¿no? Impresiona bastante y uno puede enamorarse de esa narrativa, ¿no? Identificarse, ¿no? Ahí, ¿no? Es tentador. Si uno no conoce los 4 evangelios, es muy tentador, ¿no? Ya. ¿Alguien más? Su aporte. Entonces, vayamos con... Hermano, disculpe, pastor, yo solo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? Este libro de primero, Santo Tomás, apareció también hace poquito estos un libros libro apócrifos de son apócrifos. son post. A ver, puedo, disculpe, Pastor, hermano. Estos libros apócrifos son postcanónicos, es decir, está fuera del periodo apostólico. Si entendemos que la inspiración del Espíritu fue en el periodo apostólico y eso abarcó todo del siglo I, ¿no? Terminó con la muerte de Juan. Pasado la muerte de Juan, ya no había ningún apóstol, como tampoco era tiempo apostólico, ni tampoco era tiempo de inspiración, ¿no? Entonces, los libros apócrifos son libros posteriores a los libros canónicos. Están fuera del tiempo, por lo cual tampoco ningún apóstol ha escrito esos libros canónicos. Los nombres fueron puestos porque es mucho mejor, más rentable, más creíble, si ponemos el nombre de un apóstol que el nombre personal de quien escribió, ¿no? Entonces,
hicieron eso, pusieron el Evangelio de María, el Evangelio de José, el Evangelio de Pedro, pero son escritos que no pertenecen realmente a ellos porque están escritos fuera de tiempo, ¿no? Para nosotros lo canónico pertenece al tiempo apostólico y el tiempo apostólico termina cuando Juan muere, ¿no? Porque él fue el último de los apóstoles, ahí se termina lo canónico, ahí se termina el tiempo de inspiración, ya no habría más, ¿no? Y ahí se cierra el canon, ¿no? Primer punto sería eso, ¿no? Eso significa que los libros escritos después del periodo canónico ya no es inspiracional. Lo otro, de hecho, han conocido los evangelios, porque los evangelios han sido escritos años 50, 60, 70, ya estamos, estos evangelios apócrifos pertenecen al siglo II. Entonces, hay un largo tiempo, larga distancia, pero se ha llegado a expandir y a conocer, ¿no? Además, también tomemos en cuenta que el cristianismo con Pablo se expandió por todo el imperio romano, ¿no? Así que de una otra manera todos ya tenían conocimiento de lo que es el evangelio, como también de los 4 evangelios, ¿no? Y lo han leído, y de hecho, dos inquietudes fundamentales de ellos, ¿no? Uno es, ¿y por qué los 4 evangelios no nos cuentan acerca de la vida de Jesús, de su niñez, infancia y juventud, ¿no? ¿Por qué no lo cuenta? ¿Por qué obvian esa etapa de la vida? ¿No? ¿Por qué la obvian? No tenemos acceso a eso. Lo que tenemos es más a partir de los años 30 de Jesús, ¿no? En adelante, ¿no? Entonces, ante ese vacío, porque creo que ellos han entendido que los evangelios deberían haber sido un género biográfico, pero que no lo es, a razón de que tenemos 30 años que no se conoce acerca de Jesús, niñez, adolescencia y juventud, no la conocemos, ¿no? Entonces, ante ese vacío, han visto conveniente llenar ese vacío, ¿no? Entonces, pero ese vacío que lo llenan, no lo llenan pues desde la perspectiva de los 4 evangelios, lo llenan desde la perspectiva de su cultura, desde su cosmovisión, desde su perspectiva de ellos, ¿no? Entonces, es aquí donde ellos, las culturas de su tiempo, si este Jesús es Dios, debe haber actuado como Dios en todo momento, ¿no? Como Dios debe haber actuado, ¿no? Si es que es hijo de Dios, debe haber hecho uso de su deidad, ¿no? Yo creo que es lo mismo que si ustedes recuerdan la película de Superman, ¿no? Cuando llega Superman de Krypton a la Tierra, él realiza actos prodigiosos, ¿no? Porque tenía poderes, ¿no? Entonces, y en esos tiempos, siglo II, siglo III, los dioses tenían poderes y hacían uso de sus poderes, y esos dioses hacían uso de sus poderes de acuerdo a su voluntad, ¿no? Entonces mataban a su hermano, cometían estas atrocidades, cometían males y vicios que los hombres mismos cometían, ¿no? Entonces, esos dioses no eran mejores ni mayores que los pecados y males de los seres humanos, ¿no? Entonces, si Jesús es Dios, él debe haber actuado como Dios cuando era niño, joven y adolescente, ¿no? Debe haber actuado así, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ellos formulan, escriben esas historias narrativas que llenen ese vacío, que llenen y responda a la inquietud que se ha planteado, ¿no? ¿Por qué no se ha contado la historia total de Jesús, ¿no? Ante eso, primero, ya me voy a adelantar, pero los evangelios no es un género biográfico. Si hubiera sido biográfico, tendría que haber contado todas las etapas de la vida de Jesús, de manera dosificada, ¿no? Nacimiento, niñez, estudiante hasta su muerte, ¿no? Pero este género no es un género biográfico, es un género muy particular del cristianismo, que se llama evangelio, ¿no? Primero. Y, y segundo,
Bueno, siempre la palabra se anticipa a todos los acontecimientos humanos y en eso Lucas cuenta y narra, ¿no? Lucas cuenta y narra de que Jesús a los 12 años, primero, los evangelios no nos cuentan acerca de la niñez, adolescencia, juventud de Jesús, porque no es que no tenían la información acerca de esas etapas de la vida de Jesús, sí lo tenían porque sus hermanos de Jesús eran parte de la iglesia en Hechos. María también se convirtió después de la resurrección. La familia de Jesús y los más cercanos y los apóstoles sí sabían acerca de esas etapas de la vida de Jesús, ¿no? Sí lo sabían, pero el propósito no era biográfico, el propósito no era hablar de la totalidad de la vida de Jesús, sino que tenían otro objetivo muy particular, ¿no? Y en ese aspecto Lucas se anticipa y él cuenta la historia cuando Jesús a los 12 años, ¿no? Capítulo 2 del 41 hasta el final, ¿no? A los 12 años Jesús tiene conciencia de que su padre está en los cielos y que María y José no son sus padres, y entre la voluntad de su padre y la de sus padres, él asume el hecho de obedecer a su padre, ¿no? Por lo cual él toma esa conciencia, van al templo, pero es Jesús quien se queda en el templo a cumplir la obediencia a su padre. Y en el templo él enseñaba y todos quedaban sorprendidos, ¿no? Todos quedan sorprendidos. Y cuando lo vieron, se sorprendieron, le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así, no? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, ¿no? Con suma preocupación. Entonces él le dijo: ¿por qué me has buscado? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Sí, lo que nos dice Lucas es que la vida de Jesús hasta los 12 años, y uno puede prolongar esto hasta los 30 años, fue una vida normal como la de un niño de su tiempo, con la única excepción de que en él no habitaba el pecado. El pecado no tuvo parte ni suerte en él, ¿no? No tuvo parte ni suerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, él fue un niño normal bajo la condición de que no era pecador. Y Lucas termina y nos dice que él creció de una manera normal, ¿no? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso fue su desarrollo natural. Si Jesús hubiera hecho alguno de los prodigios que ustedes han leído, los evangelistas y la gente de su tiempo en Nazaret lo hubieran compartido, hubieran mencionado, ¿no? Por ejemplo, ¿no es el hombre que hizo unas avecillas de barro y le dio vida al soplar y volaron? Eso lo hubieran mencionado, ¿no? O en todo caso, ¿no es este hombre que cuando su padre le llevó a trabajar en carpintería en un vecino, resulta que su padre como carpintero se olvidó de la regla, la medida, y le pidió a Jesús que midiese la medida exacta de dónde debe ser corte, ¿no? Jesús puso el dedo ahí hizo el corte y fue la medida exacta. ¿No es el hombre que puso el dedo para hacer el corte exacto de la madera? Entonces, en ese aspecto, sí, Jesús ha hecho algunos de sus prodigios, la gente de Nazaret lo hubiera mencionado, ¿no? Lo que menciona cuando Jesús predicó en Nazaret, la primera vez que predicó, todos se sorprendieron y todos afirman, no es
el hijo de José, hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí nomás llegan lo que la gente sabe y conoce de Jesús. No es este el hijo de José, que todos nosotros lo conocemos. Si hubiera hecho algo prodigioso, como siempre ocurre en nuestra comunidad, si alguien es una estrella o alguien hizo una cosa sorprendente, es el comentario de todo el día, del mes, el año, la década y del tiempo, ¿no? Entonces, Lucas en ese punto no... Lucas en ese punto no hace mención, con lo cual hay que admitir que la vida de Jesús, los 30 años ha sido una vida normal, con la única excepción que en él no estuvo el pecado, pero actuó y vivió como toda persona normal. ¿Por qué? Porque en el caso del subjetivo era mostrar de que la obediencia al Padre como hombre sí es factible. Él no vino a este mundo para vivir como Dios, sino como hombre. Y en ese sentido, ejemplo, ¿no? Ahora, tercer punto, quien entiende la pasión, muerte y resurrección de Cristo, entiende de cómo fue la vida total de Jesús. Sí, en la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, no ocurrió nada espectacular de parte de él. Me refiero a que haya hecho uso de sus poderes divinos, menos lo ha hecho cuando era niño, adolescente y joven, ¿no? Entonces yo creo que hay que interpretar la vida de Jesús desde la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Y no interpretar la vida de Jesús a la luz de lo que la gente pueda decir, lo que los medios de comunicación puedan decir. Pueden decir muchas cosas, pero ninguna debe ser real porque no tiene sustento escritural, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tener bastante cuidado, ¿no? Y creo que todo lo que se ha dicho de los evangelios apócrifos es una recurrencia hasta la actualidad, porque también en la actualidad hay evangelios apócrifos acerca de Jesús con otras imágenes, un Jesús próspero, un Jesús revolucionario, un Jesús guerrero espiritualmente, ¿no? Porque tiene que lidiar con Satanás, que son entes del mismo poder y facultad con Jesús, así que es una lucha titánica entre dos entes que tienen el mismo poder, ¿no? Estos evangelios, estas imágenes que hay acerca de Cristo en la actualidad, siempre hace una recurrencia en la historia, ¿no? Y esto ha sido a razón de que cada tiempo su perspectiva, paradigma, construyen una imagen de Cristo de acuerdo al paradigma, cosmovisión, ¿no? Así que eso sería en cuanto a las observaciones de los apócrifos, ¿no? ¿Cómo explicar las apariciones de estos evangelios? Yo creo que ya está respondido. Han pretendido llenar el vacío de la información que los evangelios no conceden, no otorgan, no da a conocer. Y otro, a ver, ¿podrían silenciar su audio, por favor? Les agradecería mucho para avanzar. Y el otro es que cada cultura, sociedad, religión o cosmovisión reinterpreta los hechos, ¿no? Pero es a la medida de la cosmovisión que están haciendo, ¿no? En el mundo secular, en el mundo moderno, mejor dicho, interpretaron a Jesús y prefirieron mucho más al Jesús histórico, no al Cristo, ¿no? Y entonces buscaron al Jesús histórico y llegaron a establecer que Jesús era un hombre judío, ¿no? Nada más, punto, ¿no? No era Dios, ni tampoco alguien celestial, sino solamente un ser humano al cual se le revistió con mitos, ¿no? Su descenso, su nacimiento, milagros y su resurrección, mitos con la cual se le asume que él es Jesús, el Hijo de Dios, pero es una construcción. Realmente, desde la modernidad, Jesús fue solamente hombre, ¿no? Entonces, cada tiempo
cada cosmovisión, cada sociedad, cada cultura reinterpreta los hechos desde su cosmovisión y cultura propiamente, ¿no? En el caso nuestro, no es esa la perspectiva, nuestra interpretación o fundamentación de la verdad es desde la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que ella dice acerca de Cristo, ¿no? Eso sería en cuanto a la primera. ¿Cuál sería la utilidad de este evangelio? Contando los evangelios apócrifos, ¿cuál sería la utilidad? En verdad no habría ninguna utilidad para el hombre ni al cristiano, porque un Cristo así, yo indudablemente diría, fue un Cristo que nunca pudo dominarse a sí mismo, no tuvo control, ¿no? Se irritó con facilidad, ¿no? Y hizo uso de poderes divinos para cuestiones lúdicas, ¿no? Como el caso de las aves, ¿no? Que volaron, ¿no? Entonces, yo creo que es un Cristo que no tuvo control de sí mismo, hizo uso de sus poderes para cuestiones lúdicas y divertidas. Es un Jesús que este, hizo más de lo que él quería hacer y no tanto lo que su padre le había demandado, ¿no? Es un Jesús mucho más impresionante, ¿no? Más impresionante que el Jesús de los evangelios, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto queda más para una cuestión divertida, lúdica, impresionante, pero queda ahí nomás, porque esos asuntos narrativos no nos salvaría a nosotros como lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros, ¿no? Y pregunto en cuanto a estos falsos evangelios que mencioné, caso evangelio de la prosperidad, evangelio de guerra espiritual, el evangelio liberacionista y algunos otros evangelios más que puedan haber ingresado a su iglesia local, ¿cómo usted podría cómo usted podría proceder ante esa infiltración de algún otro evangelio distinto al evangelio canónico? ¿Cómo usted procedería? ¿Cómo actuaría usted? ¿Cómo respondería usted ante este ingreso de otro evangelio en la iglesia en la que usted pastorea? A ver, sobre esa pregunta, por favor. Usted pastorea en una iglesia, pero ingresó un falso evangelio ya buenos meses. ¿Qué haría usted? ¿Cómo procedería? ¿Cuál sería su respuesta, su acción ante ese infiltramiento de ese evangelio en su iglesia local, en los obreros, en los miembros de la iglesia local? A ver, participaciones, 2 o 3 participaciones para terminar. ¿Qué haría usted como pastor? ¿Se irrita? ¿Saca la espada? ¿Se retira de la iglesia? ¿Deja la iglesia? ¿La abandona? Sí, muy buen punto, Gabriel, ¿no? Responder desde la palabra. Yo creo que la mejor manera de vencer los falsos evangelios es predicando los 4 evangelios y enseñando los 4 evangelios en la iglesia local. No hay otra manera, porque si no hacemos eso, vamos a tener que sacar la espada, ¿no? El rifle y el machete, ¿no? Ya no parece cristiano, más parece una guerra santa de religiones, ¿no? ¿Alguien más? Pastor, agotar todos los Sí, procedimientos disciplinarios que la Biblia nos enseña, ¿no? sí. Dialogar personalmente, a solas, y también agotar todas esas posibilidades. Entonces, si la persona no se corrige, está totalmente ya, digamos, cegada, dañada, entonces eh, también la Biblia nos enseña, hay que tomarlo como gentil o publicano, quiere decir también, ¿no? No consideraría como un cristiano que ha tenido a Cristo, ¿no? Pero primeramente trabajar con la palabra del Señor y con un espíritu perdonador, con un espíritu, ¿no? De paciencia, de amor, ¿no? Eso tendría que hacerse antes de todo, ¿no, pastor?
Sí, en eso tiene razón, hermano. Yo creo que un punto fundamental es que la unidad entre nosotros es una unidad cristológica. Es decir, la unidad es que tengamos el mismo concepto de quién es Cristo para nosotros canónicamente hablando, ¿no? Pero si uno tiene otra imagen de Cristo, los demás tienen otras imágenes, no puede haber unidad porque son distintas imágenes y las diferencias nos llevan a las pugnas, a las peleas, a las contradicciones, ¿no? Entonces, primero que la unidad es cristológica. Eso significa que tengamos la misma imagen de Jesús según los 4 evangelios. Y eso es mejor que nada mediante la predicación y la enseñanza de los 4 evangelios en la iglesia local. Es la mejor curación para con los falsos evangelios, ¿no? Y tercero, como usted bien dice, yo creo que llega un momento en el que se tiene que establecer si es parte de la iglesia a razón de que comparte la misma imagen de Cristo canónico, ¿no? Porque si no la comparte, entonces no es, está con nosotros, pero no es de nosotros. Y uno que no es de nosotros va a tener problemas, dificultades en la iglesia local, ¿no? Les agradezco mucho, hermanos. Voy a pedir un gran favor que los que son inscritos en el curso pongan su nombre completo en el chat para tomar asistencia. Considerados a ustedes que han participado en esta primera sesión. Así que voy a pedir que cada uno ponga pongan su nombre, por favor, completo en el chat. Les agradecería mucho que puedan hacer esta actividad para yo tomar en cuenta la asistencia, por favor, ¿ya? Y continuaríamos la segunda sesión el viernes siguiente. Tienen ustedes ya de lo que tienen que leer, estar al tanto. Voy a entregar la hoja de tareas, la hoja de lecturas y tareas en estos días a la encargada académica para que así todos tengan acceso, ¿no? Y también compartir libros en PDF con ustedes que están llevando el curso. Te agradecemos, Señor, por todas las oportunidades que nos concedes para que podamos crecer, madurar, aprender, a fin de que seamos buenos clientes, buenos obreros, buenos servidores. Bendice a mis hermanos, hermanas, amistades, amigos que han participado en esta sesión de clase. Sé con cada uno de ellos, su familia, sus necesidades, sus preguntas, sus angustias. Sé con cada uno de ellos, Señor, guárdalos y protégelos y permite que en la siguiente sesión nos podamos reunir para que podamos aprender más. Permite que tengamos en claro la fe en quien hemos depositado. Sé con nosotros, bendice tu iglesia dispersa en todas partes del mundo y guárdanos a cada uno de nosotros durante la noche en cuanto al descanso, el sueño y la recuperación de la fuerza para el día siguiente. Bendícenos, Señor, te lo pedimos todos en Cristo. Gracias, confiamos y esperamos en Cristo. Amén. Gracias, Amén. hermanos, que el Señor le Pastor. bendiga. Gracias a todos, Amén. bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Hasta el próximo. Ujú.